psicología y las relaciones con la espiritualidad, que está sobre todo concretado en una práctica que tiene, que es el árbol del karma, que recomiendo a todos mis amigos que vayan. Yo creo que ya conoces a todos, yo mismo y Mardí hemos pasado por el árbol y todos han pasado, os lo hacen 2 horas y es una maravilla, os lo recomiendo a todos. Tiene un libro maravilloso publicado con Francis Marín, Las enseñanzas del perro zen, en que en aforismos zen te va llevando y te va también abriendo el corazón de manera espiritual. Uno de los libros, yo creo, en cuanto a adagios o en cuanto a sentencias breves de espiritualidad más bellos, hondos y profundos que se ha publicado, y lo digo de verdad. Y sobre todo, pues es una persona, como nos gusta a nosotros, sincera, auténtica, de corazón, un hermano transversal, un hermano de corazón, ¿no? Que es sin más. Bueno, y ya está, os dejo con él. Mariano Alameda. Gracias, Rafa. Claro, es que él invita a los que a él le gustan. Él invita a los que a él le gustan. Entonces, claro. Bueno, muchas gracias, Rafa, por la presentación. Bienvenidos todos. Vamos a ver qué decimos hoy, que pueda ser interesante. Psicología transpersonal, ¿qué puede aportar el arte dramático a la psicología transpersonal, específicamente en el ámbito de las relaciones? ¿No? Que es como, ¿no? ¿Se llama? Soluciones espirituales a problemas interpersonales. ¿Vale? Entonces, podríamos hacer mucha teoría sobre lo que yo he visto haciendo, pues yo qué sé, más de 10.000 árboles del karma, porque yo veo a las personas una vez. Bueno, si quieren venir más, pueden venir más, pero en general vienen una vez. Y ya con eso les vale. Entonces yo he visto muchas historias, porque el árbol del karma consiste básicamente en darle a la persona un relato de quién es, cómo es y por qué le pasa lo que le pasa, que sea más verdadero que el que él mismo se cuenta. Porque la verdad le hace libre. Entonces requiere de un tiempo de procesamiento. Obviamente, si alguien se lo hizo hace 10 años, pues no sería para tanto, porque yo voy mejorando con los años. Pero es una mezcla de análisis de personaje del arte dramático. Cuando eres actor, te tienes que confrontar con una actuación teatral. Entonces yo he aprendido muchísimo. De mi perro aprendí muchísimo, pero también he aprendido muchísimo del teatro, ¿no? Porque el teatro es una metáfora de la vida. Entonces, se pueden aplicar, me refiero al teatro o al cine, a la televisión, lo que es la interpretación. La interpretación. Dices, voy a interpretar. Interpretar es que tú tienes que hacer de alguien, ¿no? Pero tú tienes que hacerlo tú. Entonces, tú haces de alguien que no eres tú, pero a la vez eres tú. Entonces, eres totalmente tú, pero no eres tú. Lo peor que te puede decir un director es, hazlo como tú lo harías. Ahí ya te ha jodido la vida. ¿Sabes? Sé tú mismo, sé tú mismo. ¿Sabes? Que sé tú mismo es muy difícil, ¿no? Entonces hay cosas que pasan que tienen mucho paralelismo entre el mundo del arte dramático y el mundo de la interpretación. Por ejemplo, hay una ventaja que tienen los actores, es que los actores tienen el guión. Es decir, cuando a ti te llega un guión, tú coges y dices, ¡ay, tengo el guión! Voy a ver qué me va a pasar. Voy a ver cómo me llamo y voy a ver quién soy. Y me dan una biblia de personaje que me dice cómo pienso, por qué soy así, cuáles son mis antecedentes, qué es lo que deseo, qué es lo que temo en la vida. Nosotros en la vida venimos y no nos dan guión. No sabemos qué va a pasar en la peli. El actor tiene la ventaja de que sí sabe lo que va a pasar en la peli. Y el actor tiene la ventaja de que el personaje ya está definido por el autor. Entonces nosotros creemos que en la vida lo que acontece no tiene guión, porque no nos lo han dado. Pero yo os puedo decir que cuando ves muchos árboles del karma, te das cuenta de que las historias sí tienen guión. Es que no se ha rodado todavía y tú no tienes acceso al guión. Pero el guión está. ¿Por qué sé que el guión está? Porque la inimaginable organización con la que se elaboran las historias escritas por la divinidad marca una pauta absolutamente extraordinaria a la hora de ver que sí hay un guión y que el caos y el sinsentido era simplemente una apariencia.
como dice Mar Díaz, que a mí me gusta mucho, nosotros vemos solamente la parte del tapiz que tiene los nudos. Pero a veces puedes darle la vuelta al tapiz y de repente se revela el dibujo. Entonces es como ver trozos del guión. Entonces cuando tú ves trozos del guión, puedes inferir para dónde va a ir ese guión, más o menos. Entonces el árbol consiste en más o menos decirle cómo es tu personaje y cómo va el guión. Otra cosa que pasa es que los actores podemos hablar con el autor. Los actores podemos hablar con el director y decirle cómo se vive, cómo se hace esto, cuál es el sentido de esta función, en qué consiste mi personaje, cuál es el rol que tengo yo que hacer. En la vida no venimos con un director y nos pasamos la vida intentando hablar con el autor, ¿no? Hay gente que se cree que el autor es él. Pausa dramática. Esta es una de las grandes preguntas. ¿Somos autores de la historia de nuestras vidas? Llevamos 10.000 años dándole vueltas a este tema. Yo tengo mi teoría, pero no sé si la explicaré hoy. El actor sabe que la función se acaba y sabe que la función es mentira. Es decir, es ficción. Nosotros creemos que la vida es real y pensamos que no se acaba. O sea, sabemos que se acaba, pero vivimos como si no se fuera a acabar. Es decir, las diferencias no son tantas, porque en realidad sí que hay guión, sí que hay autor, lo que pasa es que no podemos hablar con él, y sí que hay director, lo que pasa es que a veces no lo buscamos o no lo encontramos o no somos capaces de contactar con él. La función esta se acaba y además es ficción. Y esto que parece verdad a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Porque una cosa que, me refiero a la vida, una cosa que aparece, se mantiene un tiempo, inmediatamente se disuelve en esa impermanencia continua que es la realidad, pues ¿cuál es el estado de verdad? ¿No? ¿Qué es verdad? Parece es como un sueño que parece verdad, pero que parece tan ficción como verdad, ¿no? No hay una gran diferencia entre si es real o no es real. Probablemente la gente cuando se está muriendo piensa, ¿todo esto lo he soñado? ¿Dónde está todo el tiempo anterior? Todo lo que parecía que iba a ser tan evidente, ¿no? Es como cuando haces una función y la función en el teatro se diluye en el tiempo, porque hacer teatro es como los lamas cuando hacen un mandala de arena, ponen toda la atención, se esfuerzan y luego viene el viento y lo arrastra, y tú puedes dar toda tu arte en una función de teatro que la ven esas personas, nunca más se va a repetir ese acto artístico. No se graba, sucede un momento en el tiempo y se diluye. Es una de las cosas mágicas que te enseña el teatro, ¿no? Bueno, entonces, en el teatro yo he tenido la suerte de tener experiencias místicas, verdaderamente místicas. Entonces, me dio por pensar mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que se ha producido en el escenario una experiencia mística, ¿no? He tenido como 3 o 4 grandes revelaciones. Una de ellas me di cuenta de que en el escenario, o en una serie o en una película, sufrir no es sufrir. Es decir, a ti el personaje le pasa una tragedia indescriptible y tú lloras ahí como un mamarro, ¿sabes? Convulsionando, diciendo, ¡madre, ¿por qué? Tú te lo crees a tope porque estás viviéndolo, porque tú te lo tienes que creer para que el público se lo crea, lo vives llorando de verdad, y cuando sales dices, qué bien me lo he pasado. En cambio, esto te pasa en la vida real y no dices que bien me lo he pasado después del sepelio de tu tía Paca. ¿Cuál es la diferencia? Porque te digo que actuando es absolutamente real. Las mismas emociones, los mismos pensamientos, la misma sensación corporal, pero no crees que eres tú. Y crees que es mentira. Y entonces yo pensé, ¿y qué pasa si yo no soy yo y todo esto es mentira? ¿Y si me llevo a la experiencia de sufrir en la vida el modo de vivirla como si fuera una representación teatral, en el que yo voy a hacer de yo, pero sabiendo que puede que yo no sea yo?
¿no? Me han dado este personaje, entonces voy a hacer este personaje. Y a la vez, la impermanencia hace que las cosas no tengan una gran entidad real, con lo cual puede ser ficción. Es como un sueño la vida. ¿Qué pasa si yo me entrego al dolor como si fuera una interpretación? Una interpretación tú la haces con absoluta realidad. Una entrega total, lo que hablaba antes Mardía. Como un parto, te entregas al dolor sin ningún problema. Al desgarro total. Y sin embargo no hay nada de sufrimiento. Entonces esto yo me lo apunté y dije, ¿puedo sufrir sin identificarme con el que sufre y sin creer que el sufrimiento es real? Os invito a probarlo. Otra de las experiencias más paradójicas es la absoluta sensación de libertad inenarrable que yo he tenido en el escenario, haciendo una obra de teatro. Entonces la gente se cree que la libertad es el ejercicio de la voluntad. Es decir, libertad es hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces, todo el mundo pensaría eso. Bueno, pues la paradoja es que no. Es que no tiene nada que ver la voluntad con la libertad. Porque en la máxima experiencia de libertad que yo he sentido en una obra de teatro es en el sitio de mayor condicionamiento posible. No tienes ningún ámbito de libertad. Te tienes que ajustar al guión, decir lo que pone, hacer lo que te han dicho, te colocas aquí para que te dé la luz, aquí giras el brazo y dices no sé cuántos, y entonces sabes lo que va a pasar, no puedes elegir el destino, no puedes elegir el personaje, no puedes elegir lo que dice el personaje, ni lo que hace el personaje, ni lo que dice, ni lo que hacen los demás. No tienes ningún ámbito de libertad, no puedes salir del escenario porque te cargas la función y estás sometido a la enorme presión de la mirada del público para el que la tenga. Digo la presión. Y sin embargo, estás completamente libre. Pero extáticamente libre. O sea que salir de del escenario es entrar en la cárcel. Y digo, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué? Porque en el escenario no se ejerce la voluntad. La libertad consiste en el no ejercicio de la voluntad. No en que hagas lo que no quieres, sino en que no aparece el mecanismo de la voluntad. No se plantea el mecanismo de la voluntad. No funciona el mecanismo de la voluntad y además no es útil el mecanismo de la voluntad. Y podemos decir, ¿una pantera que sale a cazar en la selva está condicionada por su biología, su psicología, sus experiencias anteriores y el entorno? Digamos, sí, claro. O es perfectamente libre y ella sale a ver qué caza. Dice, sí, claro, perfectamente libre, perfectamente condicionada. De las dos cosas no pueden ser. Dice, sí pueden ser. ¿Por qué? Porque no tiene yo. No hay nadie que se identifique con la voluntad. Con lo cual su condicionamiento, su aceptación del condicionamiento es su libertad absoluta, que en el fondo es una entrega a la voluntad divina. A que tú hagas tu personaje con el guión que ha escrito la divinidad para ti, fluyendo sabiendo que el guión está escrito y con otras cosas más que quiero ver. Otra de las cosas que he aprendido es que había una tranquilidad absoluta, una especie de euforia que se creaba en la compañía teatral mientras estás haciendo la función y justo después de hacer la función. Que sales con el subidón de después de la función, que se llama, ¿no? Cuando una función ha estado muy bien. Una función ha estado muy bien cuando hay una gran conexión con el público, entonces las emociones tuyas y las del público son las mismas, ha habido una gran conexión con los otros actores, una gran química entre los personajes y ha habido una gran soltura artística. Es decir, todo ha fluido de la hostia. Y ahí se produce una especie de euforia artística que se va apagando a medida que te vas a cenar y empiezan a hablar los tontos de la casa, ¿sí? Y vuelven los egos de los actores y tal. Pero mientras que estábamos todos en personaje, había una euforia artística que era prácticamente un éxtasis. ¿Y por qué? Pues porque ahí en ese ámbito no hay juicio.
no valoras dentro de la función lo que está bien y lo que está mal. Todo el mundo hace de quien tiene que hacer, acepta que los otros hagan de lo que tienen que hacer y nadie se plantea decirle a Mercucho, chicos, que no puede ser así. ¿Entendéis? El malo es el malo porque le han escrito siendo el malo. Y si el actor es bueno, el que hace de malo, no va a juzgar a su personaje. ¿Sí? Hubo un momento donde yo tuve, en una función en Burgos, me acordaré toda la vida, una experiencia que podría considerarse de Satori. Fueron 10 minutos. 10 minutos del retrato de Dorian Gray en Burgos, última función, función 320, de esa obra de teatro. Y yo tuve 10 minutos de Nirvana, pero de Nirvana real, en el escenario. Y luego se me pasó dentro del escenario, mientras tú sigues haciendo la función, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué yo esto nunca lo he experimentado? Bien de ayahuasca y bien de peyote y tampoco me ha pasado. ¿No? ¿Por qué me ha pasado en el teatro? Dije, ¿qué 3 cosas hay? Dije, bueno, si miras qué ha pasado, era porque era la última función de una obra de teatro, entonces yo estaba de despedida. Era la última vez que lo iba a hacer. Y es que nosotros hacemos todo el rato las cosas que las hacemos la última vez que las hacemos. Se diluyen en la nada. Esta conferencia nunca va a volver a existir. Entonces había una total entrega al disfrute del presente, digamos, a unificarme con el presente por última vez. Una enorme atención a lo que estaba sucediendo. Había una gran cantidad de energía, porque estás en el escenario, y en el escenario hay que tener una gran cantidad de energía. Modulada, pero una gran cantidad de energía. Y aparte, había una enorme entrega a vivirlo, y no estaba el yo, porque estaba Dorian. Entonces, cuando hay una enorme energía, una gran entrega, una total confianza y una máxima atención y una inoperatividad del ego, entonces sucede que las cosas son como deben ser. Que son siempre así, pero hasta que no hemos apagado al tonto de la casa no nos dábamos cuenta. Entonces tuve la suerte de que el teatro me enseñó muchas cosas de estas, ¿no? Por ejemplo, en una obra de teatro no existe el juicio y en la vida real sí. O sea, en el sentido de que tú dentro de la obra no te pones a culpar o juzgar a los otros personajes. Había una actriz de una serie que hacía yo que decía, no, pero mi personaje no es mala. Y todos le decíamos, que sí que eres la mala. Y ella, no, pero yo soy buena en realidad. No, Berta, eres mala. O sea, vamos a preguntárselo al director. Y el director, sí, eres la mala. Y ella no podía asumirlo. Era, no, pero es buena. ¡No! ¡Es mala! Entonces, cuando te haces de malos, y además es divertidísimo hacer de malo, ¿no? ¿Por qué es divertidísimo hacer de malo? Pues no tienes por qué juzgarle. Te lo han escrito así. Entonces, generalmente, cuando haces árboles del karma y en la vida real, la gente se pasa la vida intentando colgarle el marrón de la culpa y la responsabilidad a alguien. Y así ese alguien en teatro suele ser el director de la obra, el autor de la obra, a mí mismo me puedo colgar, al otro actor, a la compañía o a la escenografía. ¿Sí? Tú dices, la función no ha salido bien. Y es que la obra es una mierda, la culpa es del autor. Es que está mal dirigida, la culpa es del director. Es que habéis estado fatal, la culpa es del actor. Es que el público no entraba, la culpa es del público. Es que en este teatro estamos mal iluminados, la culpa es de la escenografía. Y yo me doy cuenta que la culpa se coloca de una manera absolutamente aleatoria y con el dedito tonto. ¿Entendéis? Cuando haces árboles del karma a familias enteras, te das cuenta que cada uno de los miembros de la familia le carga las culpas y las responsabilidades a uno de los miembros o a otro independientemente de los... O sea, quiero decir que son los mismos hechos. ¿Entendéis? Pero las culpas y las responsabilidades las colocamos con una alegría. No hay más que ver el Parlamento Nacional. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Y quién tiene la responsabilidad? Cuando tú estás en teatro, si
Si la función va bien, generalmente, ¿no? Si va mal, sí que puede haber culpas y responsabilidad. Pero si va bien, hay una cosa que pasa, que es que todo el mundo se apunta al hecho de que somos geniales, porque todo va muy bien, ¿no? Entonces no se produce el juicio. Porque no crees que nadie... Porque dentro de la función, me refiero, en la ficción, no crees que nadie pueda ser diferente de cómo es. Porque obviamente no puede ser diferente. Julieta tiene que hacer de Julieta. Romeo tiene que ser Romeo y Mercucho tiene que ser Mercucho. Pero es que lo acojonante es que nosotros en nuestra vida nos pasa. Rafa solo puede hacer de Rafa, Mardía solo puede ser Mardía. Yo solo puedo hacer de yo. Y yo no he decidido ser así. Yo entiendo que al yo le encanta creer que tiene muchas más posibilidades de las que tiene. Pero el yo básicamente es una identificación con las cosas. Que me identifico o no me identifico con el que hace las cosas o con el que decide las cosas. Pero en realidad el yo ni siquiera existió. O sea, bueno. Cuando tú estás en el escenario, tienes claro cuál es la acción. Porque en el mundo yo me he dado cuenta que en realidad el sufrimiento tiene que ver con, o sea, específicamente tiene que ver con no saber qué tengo que hacer. El mayor sufrimiento es cuando la voluntad y la realidad están en oposición, es decir, yo no quiero que pase lo que pasa, o quiero que pase lo que no pasa, y por tanto tendría que hacer que pasara lo que yo quiero o que no pasara esto que está pasando, ¿sí? Bueno, pues cuando la acción está bloqueada, porque yo no puedo realizar ningún acto para que eso suceda, ¿me seguís? Entonces viene el sufrimiento. ¿Qué nos pasa? Pues que dado que nosotros hemos brotado en este planeta azul sin libro de instrucciones, es decir, sin guión, nosotros no sabemos dónde va la historia, no sabemos cómo es el personaje, porque se va creando a medida que lo vamos descubriendo. Y no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, las grandes preguntas. En el teatro sí. En el teatro un actor tiene que saber de dónde viene su personaje, qué está pasando en esta escena, qué debe ser dicho y además sabe para dónde va, porque tiene el guión entero. Entonces, nosotros no podemos tener el control de las tres grandes preguntas, ¿qué es esto, quién soy, qué hay que hacer? Desde el punto de vista absoluto, desde el punto de vista de la totalidad de la realidad. No puedo saber qué es la realidad, qué es yo y qué tengo que hacer en su totalidad. Porque son preguntas transpersonales, es decir, qué es la realidad se explica por la realidad misma y solo puede ser contestado a través de la contemplación, porque la realidad es demasiado grande simplemente para nuestro propio sistema nervioso, con lo cual no puede ser entendida. Es como si tú pones una pulga en la mitad de Manhattan. Por mucho que se esfuerce, no puede entender todo lo que tiene alrededor. ¿Entendéis? Lo puede vivir, pero no lo puede entender, pues no tiene sistema. Bueno, pues nosotros somos parecidos en la infinita complejidad del universo. Es verdad que si cada vez que miras una parte del universo y eres especialista en eso, dices, coño, aquí hay orden. Y miras la genética y dices, hombre, aquí hay leyes. Miras la física y dices, coño, fórmulas. Miras la geometría y dices, anda, fíjate. Miras las matemáticas y dices, anda. Miras, ¿entiendes? Pero tú no puedes ser especialista en todo. Porque además, cuanto más sabes de una cosa, más te das cuenta de que no tienes ni idea de eso. Con lo cual, hay que olvidar el poder asumir el qué es esto como una comprensión intelectual. No se puede. ¿Quién soy? No se puede contestar. Porque básicamente toda respuesta va a ser una verbalización. Y si en el momento en que yo le meto una definición al yo, pues ya estoy negando lo contrario. Y entonces eso es ficción, básicamente. O sea, contestar a la pregunta ¿quién soy yo? Es absurda. No se puede contestar. Pues yo puedo decir quién soy yo ahora, cuál es mi rol, qué tengo que hacer. Sí, pero no. O sea, yo puedo contestar por mis roles, pero no por mis absoluteces, porque en el fondo el yo, al ser la totalidad, no puede ser limitado. Y qué hay que hacer no puede ser contemplado en su totalidad, porque qué hay que hacer con qué y cuándo. Claro,
¿Qué hay que hacer en la vida en general? ¿De qué? Entonces yo insisto mucho en que la gente lo reduzca como en una función de teatro. Entonces diga, ¿qué está pasando ahora? En teatro se dice, ¿de qué va la escena? ¿Qué está pasando en esta escena? ¿De qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto es un congreso de psicología transpersonal, de tiqui. Bueno, vamos a acotarlo. Yo puedo entender esto. No puedo entender la vida en general. ¿Qué hacemos aquí? Dices, ¿aquí dónde? Aquí, ahora, en el congreso. Y luego decimos, ¿qué hacemos aquí? Comiendo. ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí después cuando vamos a misa? ¿Qué hacemos después en casa viendo una serie? Pues lo acoto a la escena. Una vez que tengo acotado a la escena, acoto al rol del personaje. Yo aquí entro y hago de Romeo y digo, pues aquí hago de padre de estos niños, aquí hago de novio de esta persona, aquí hago del ponente que tiene que hablar, aquí hablo de... ¿Sí? Me acoto al rol. Si no, el problema que tenemos muchas veces es que no sabemos qué rol desempeñar. Pues imagínate una fiesta donde tú invitas a tus amigos, en casa de tus padres, con tu nueva novia y a la vez aparece tu amante. ¿Cuál es tu rol? Si a cada uno de ellos le has mostrado una cosa distinta de ti. Hay gente que hace eso, que tiene un rol distinto para cada entorno. No es peor que tener el mismo para todos. No es peor. Con lo cual, ¿qué está pasando aquí y ahora? ¿Cuál es mi rol? Y en vez de qué tengo yo que hacer, o qué quiero yo hacer, o qué debería pasar, que no tiene ningún sentido, porque la gente quiere amor y paz, es lo que quiere la gente. Paz y amor. Y la paz es que la voluntad y la realidad estén armonizadas. Es decir, que yo quiera lo que pase, que yo quiera lo que pasa. Y por tanto, si quiero lo que pasa, la acción no tiene que luchar contra la realidad. De la misma manera que la acción de un actor no lucha con la realidad, sino que la interpreta, la realiza, la manifiesta como la ha escrito el autor, no lucha contra la realidad. ¿Veis la diferencia? Yo hago la realidad como ha sido escrita. Y eso se parece más a la vida que lo que nosotros nos creemos. Por tanto, no tengo que contestar qué hay que hacer aquí, o qué quiero yo, o qué quiero evitar, apegos y aversiones, ¿no? Sino, ¿qué debe ser hecho? ¿Qué debe ser hecho en esta escena? ¿Qué es lo que le dices al director? Pero aquí, ¿qué debe ser hecho? Aquí la idea es, te dice un buen director, hay muchos estilos de directores, ¿no? Pero te va a decir, la idea es que aquí estamos transmitiendo el concepto de... A mí me han gustado los directores que me han explicado la abstracción, no que me han intentado mangonear como personaje, o sea, como persona para ver si el mangoneo de mi persona consigue llevárselo al personaje. Que yo le decía, pero tú dime qué quieres ver y ya sabré yo cómo lo consigo, no me intentes engañar o cabrearme porque el personaje está enfadado. ¿Entendéis? Entonces, Mariano, estás fatal. No estoy fatal. ¡Estás fatal! Digo, ¿qué quieres? ¿Que me enfade? Sí. ¿Para qué? Para el personaje, ¿no? Sí. Pues dime, enfádate. Dime, enfádate porque yo soy muy listo y te veo el truco. Tenía algunos problemas con los directores. Y entonces, cuando tú sabes lo que tienes que hacer en la escena, pues lo haces y ya está. Entonces, el acotamiento a las zonas de tu competencia y el todo lo demás dejárselo inshallah, ya sabrá el autor, ya sabrá el director, ya sabrán los técnicos. Pues tú dices, ¿cómo saben los técnicos las luces que tienen que poner? Tú no te preocupes de los técnicos, deja a los técnicos en paz. Entonces, un técnico que no haga el trabajo te jode la función. Pero es que saben hacerlo, tío. Misteriosamente lo suelen hacer siempre bien, aunque sea imposible. Y entonces eso hace que tú delegues en el guión, delegas en el autor, delegas en el técnico y delegas en tu compañero. Y luego, sobre todo, tienes que delegar en ti. Porque cuando te dice la gente, ¿y cómo sabes que no te vas a equivocar diciendo 3 horas de versos en inglés? Bueno, en inglés no.
En inglés fue un sueño que yo tenía que hacer Hamlet en el Covent Garden, y yo decía, ¡pero que no sé inglés! Y todos, bueno, Mariano, pero improvisas. Y yo, que no se puede improvisar, hijos de puta. No se puede improvisar Hamlet en inglés. En verso. Y entonces, pues yo nunca he tenido pánico escénico en la vida real, pero en los sueños sí. Con lo cual es muy curioso, ¿no? Yo en los sueños sí tengo pánico escénico, pero en la vida real no. Bueno. ¿Qué? Ah, esto. Entonces, tienes que hacer una delegación. En el teatro tú haces una delegación en los técnicos, en la función, en el director, en los otros actores que se lo tienen que saber, y porque si no te dejan vendido. ¿Entiendes? Tú estás en el escenario y el otro de repente no dice la frase que tiene que decir. Tú tienes que confiar en que el otro lo va a saber hacer. Y tú tienes que confiar en que tú lo vas a saber hacer. Y saber hacerlo es que te tienes que escuchar haciéndolo. No tienes que intentar hacerlo. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, pequeño Padawan. Es un suicidio actuar. Es salir a cagarla. Es saltar al vacío. Es voy a observar cómo este tipo dice la función. ¿Cómo sabes que te vas a acordar de todo? No lo sabes. Entonces ese suicidio que hacen los actores, esa cosa de no tener yo y se ofrecen a que cada uno de vosotros pensáis lo que queráis, sin riesgo, porque la gente cuando tiene pánico escénico hace lo contrario. ¿Entendéis? Pánico escénico es lo contrario, es una contracción del yo sobre sí mismo, poniéndose en riesgo, queriendo controlar lo que va a hacer. No hay nada peor que el yo controlándose a sí mismo. Porque como no hay nadie a quien controlar, se vuelve loco, se pone a decir autodirecciones absurdas y entonces nadie puede hablar. Pero en cambio, si tú haces esta delegación en las 5 confianzas, que lo llamo yo, en la vida, que sería confianza en el otro ya sabrá lo que tiene que hacer. Ya sabrá Dios lo que tiene que hacer. Ya sabrá el mundo por dónde tiene que ir. Y ya sabré yo lo que tengo que hacer yo cuando tenga que hacerlo. Y de repente lo delego todo y todo funciona mejor que cuando yo quería agarrarlo todo y decirle a la realidad cómo tiene que ser, decirle a Dios lo que tiene que hacer, decirle a los demás cómo deben ser y decirme a mí cómo tengo que actuar. Interesting, ¿no? Porque hay dos frases que a mí me ponen... o sea, yo he tenido la suerte de que me gusta mucho viajar solo. Y entonces hay dos frases que a mí me han puesto siempre de mala hostia. Una es, ¿qué se me ha perdido a mí aquí? ¿Sabes? Cuando... Mamá, que me voy a la India. ¿Pero a ti qué se te ha perdido en la India? ¿No? Y la otra es, ¿qué pinto yo aquí? Que en el fondo es, no sé qué tengo que buscar y no sé qué hay que hacer. Básicamente es un intento, es el problema del aburrimiento, ¿no? O del problema de la indecisión. No sé cuál es la acción a realizar. No sé cuál es la acción a realizar. Por eso la gente cuando va a un fin de semana con su novia de cariño, nos vamos a una casa rural los dos solitos, sin televisión, sin radio, sin móviles, sin nada. Entonces, sí, súper nosotros dos, nada, súper bien, hay contemplación, chimenea, 15 minutos. ¿Pero qué se nos ha perdido a nosotros en esta casa rural? Porque nosotros necesitamos la acción todo el rato. Somos seres de acción. Aunque sea pensar, pero somos seres de acción. Entonces, eso de qué se me ha perdido a mí aquí y qué pinto yo, son maneras de complicar esto que decía antes de qué está pasando, cuál es mi rol y qué debe ser hecho. Si yo esas 3 preguntas las contesto, como si fuera un escenario, son preguntas de actor, ¿no? ¿Qué está pasando en la escena? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debe ser hecho? ¿Qué hay que transmitir? ¿No? Pues ¿quién soy yo aquí? El ponente. ¿Qué está pasando? Una conferencia de no sé qué debe ser hecho. Pues os tengo que decir lo que he apuntado mientras venía en el tren, que creo que es lo más interesante de todo, no sé qué. Y ya está, yo lo suelto, delego en el tipo y observo cómo habla. Y haces lo que debe ser hecho como si hubiera un guionista que lo está escribiendo. Porque realmente lo está. Pero cuando ves los árboles del karma te das cuenta de que la gente no nos damos cuenta ni del 10% de lo que va la historia.
Por eso hay muchas veces que un director te dice, no, hombre, no, a ver, pero sí. Yo me acuerdo que hice de Lisandro en El sueño de una noche de verano. Eres uno de los amantes. Y no estaba saliendo bien la función. Al público no le gustaba. Y yo le preguntaba al director y me decía, pues no sé cómo hay que hacerlo, pero como tú lo haces, no, me dice. Le pregunto a Verónica Forqué, ay, Mariano, no sé, pero no funciona. Y todo el público ahí, has estado muy bien. Y decía, no funciona. Y me llegó Sancho Gracia, el padre de un gran amigo. Me dice, Mariano, tú estás interpretando a Lisandro como si fuera Romeo. Lisandro es gilipollas. Y yo de repente dije, ¿Lisandro es gilipollas? Tío, ¿Lisandro es gilipollas? Claro. Y de repente hice a Lisandro gilipollas. La gente se moría de risa. La obra funcionaba. Y todo iba bien. Era un problema de que el director no me había dicho, Mariano, que Lisandro es gilipollas. En el momento en que yo le hice gilipollas de, pero tú, y ya era divertido. Porque antes era serio, profundo, tal, romántico. No funcionaba. Shakespeare lo escribió gilipollas. Y yo, por mi importancia personal, que quería haber hecho de Romeo, pues hice de Romeo en vez de Lisandro. Es decir, no me afiné con el personaje como lo tengo que hacer. Por eso nosotros en nuestras vidas podemos afinarnos con el personaje. Y a veces el gilipollas, no pasa nada, soy el gilipollas del grupo. O soy el calvo, soy el gordo, ¿no? Cuando yo me empezaba a quedar calvo, la gente me miraba como diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Y yo que estaba en una fase mucho más iluminada de ahora, que me he sido iluminado con el tiempo, ¿eh? Yo ahí, ¿el cuerpo de quién? ¿El cuerpo de quién se está quedando calvo? Vale, ¿cómo vamos? Fatal. No, ¿esa está? Sí, está, es 11:30, ¿no? Fatal. A ver. Bueno, esto me lo voy a saltar. Esto me lo voy a saltar. Esto me lo voy a saltar. Súper importante. Un actor lo que se le enseña en la escuela es a poder... A ver, si me explico. O sea, tú cuando... en la escuela de interpretación te enseñan a separar cosas que antes estaban unidas y no eras capaz, por tanto, de integrarlas. No eras capaz, por tanto, de cambiarlas, porque tú cuando eres actor tienes que tener control del pensamiento. Necesariamente tienes que tener control del pensamiento, porque cuando estás haciendo una función, como el pensamiento se ponga a decir gilipollez, es más, tienes que pensar como el personaje. Tú no puedes pensar, tú tienes dos niveles de pensamiento, lo que piensa Romeo y lo que piensa Mariano haciendo de Romeo. ¿Entendéis que son dos niveles de pensamiento distintos? Necesariamente tienes que tener un control del pensamiento, una conciencia del pensamiento y una capacidad de modificación del pensamiento que se hace con los años de escuela y de funciones. Además, tienes que ser capaz de manejar las emociones, porque debes tener la que debes tener cuando la debes tener. No puedes meter otra en medio porque entonces no funciona lo que tienes que hacer en el escenario. Aquí tienes que estar rabioso, aquí tienes que ser no sé cuánto, aquí tienes que estar iracundo. Y si tú no tienes la emoción, no tienes el motor, emotion, lo que te lleva al movimiento. Y si tú no tienes el movimiento, es mentira, eres un mal actor. Porque estás fingiendo, no estás sintiendo. Con lo cual tienes que aprender a manejar las emociones, tienes que aprender a controlar el pensamiento y tienes que aprender y esto es lo mejor de todo, a poner la atención fuera. Porque los grandes directores te van a decir, apóyate en tu compañera. Tu reacción, si el guión está bien escrito, tu reacción natural sale de cómo la actriz de enfrente te dice la frase. O sea, había una actriz que se llama Pilar López Ayala, que yo trabajé con ella bastante. Era tan buena
que yo no me acordaba de que hablaba después. Entonces ella hacía, he pensado que no sé cuánto está. Y yo ahí. Y decían, corten, Mariano. Y yo, sí, que hablo yo. Y esto era el volcar completamente la atención fuera. Porque ¿qué pasa cuando tú pones a un neófito, a alguien que no sabe a actuar? Pues precisamente no puede mirar afuera, solo se mira a sí mismo y se dirige a sí mismo y entonces queda fatal. Y hace, ¡oh, he creído, qué tal! Y no es verdad, porque para ser verdad tienes que soltarte, tienes que estar fuera en el compañero. Es lo que se llama en teatro los externos, apóyate en los externos. En los externos es estar en lo de fuera, en que la atención se pose sobre el mundo exterior. Y cuando la atención se posa sobre el mundo exterior y sobre los demás, y tienes ese grado de confianza en el autor, el director, la escenografía, y en ti mismo, y delegas, sucede que eso fluye solo en un gran placer, y una gran sensación de que las cosas son como deben ser en el escenario. Entonces, una de mis obsesiones ha sido, las dos obsesiones mías, una es a poder vivir la vida como en una obra de teatro y la otra es a que la gente entienda, a través del árbol del karma, su obra de teatro, cómo es su personaje, qué le pasa, cuál es su desafío y por qué. Porque eso es como de repente entender que es que simplemente lo que pasaba es que eras gilipollas. Cuando en el árbol dices, coño, pues es que en realidad lo que estoy es intentando un desequilibrio de... ¿Sí? Va, yo creo que hasta aquí. A ver si había una frase final así brillante. Sí, la frase final la había escrito, ¿verdad? En el tren, por cierto, que con el batuqueo no se puede escribir bien, estás ahí. Bueno, teníamos que hablar sobre la espontaneidad. Bueno, no os lo voy a decir porque si no, ¿para qué? Para quedar con los dientes largos. Da igual. Por tanto, tengan ustedes confianza en el guión, aunque no lo entiendan. Tengan confianza en el autor, aunque no le vean. Tengan confianza en los demás, aunque parezca que están zumbados. Tengan confianza en la línea de la vida, o sea, en la función, porque esto está muy bien organizado, aunque no lo parezca a veces. Y sobre todo, sean capaces de delegar en sí mismos. Porque ya sabrán lo que tengan que hacer cuando tengan que hacerlo. Y la historia suya, aunque parezca que a veces no tiene sentido, o no sabemos por dónde va, o es simplemente un puteo, o no pasa lo que debería pasar, o pasa lo que no debería pasar, ¿sí? De alguna manera, necesariamente y sin ninguna duda, es una historia que debe ser contada. ¿Por qué? Porque está siendo contada. Y la realidad siempre es soberana. Resistirse a la realidad es perder 2 veces. Por tanto, vivan sus vidas, interpreten su personaje como si no lo hubieran elegido vosotros. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Mariano. Tremendo, como siempre. Mi pregunta va sobre una cosilla que solo has dicho, ¿no?, al principio, el tema de la voluntad y la libertad. A mí es un tema que además a nivel personal me toca, es quizá uno de mis ejes. Y entonces no he estado de acuerdo con cómo lo has planteado, pero no sé si hay más allá o qué. Te quería preguntar cómo plantear mi contraargumento y a ver si te puedes desarrollar un poco más esta idea tuya. Has dicho, a ver, he apuntado aquí, no, la aceptación del condicionamiento, ¿no? Mi condicionamiento es donde está la libertad. Cuando yo acepto mi papel, mi rol, y a mí se me ha ocurrido, ¿y si mi condicionamiento, es decir, mi condición es que soy un ser abierto por arriba y por abajo, y soy un ser que
debo decidir, en el sentido, ¿no?, de si ese guión de mi vida no es solo un guión cerrado, sino como esos cuentos que te dicen, y ahora el niño puede decidir si va a este sitio o al otro, y en función de lo que escoges vas a la página 23 o a la 25, ¿no? Y tú vas avanzando así en el cuento, ¿no? Y si mi guión es así, y yo como ser humano estoy en la encrucijada, a mí me gusta también mucho como lo plantea Chesterton, que es muy fan de la libertad, ¿no?, que dice que toda la filosofía se resume en el hombre en la encrucijada, ¿no?, en la decisión. Entonces, si mi condicionamiento es que soy un ser reflexivo, capaz de darme cuenta, también no darme cuenta de muchas cosas, pero darme cuenta de esos condicionamientos y darme cuenta que estoy abierto, yo puedo decidir ahora haber hecho esta pregunta o no, o eso creo, quizá no lo he decidido, ¿no?, pero esa es mi impresión, al menos. Si ese es el condicionamiento del que yo parto, entonces, ¿qué papel tiene ahí la voluntad? La voluntad es una identificación. Igual que la acción, tú te crees que tú te identificas, tú ahora mismo has puesto la mano en la boca, pero ¿ha sido una acción que la has hecho con la voluntad? No. Pero si yo te lo digo, inmediatamente te has identificado con eso. ¿Entiendes? Antes no existía la identificación. Sin embargo, lo habías realizado. ¿Qué pasa cuando no hay nunca identificación? ¿Quién ejerce la voluntad? Porque claro, cuando a ti te van bien las cosas, en general cuando a la gente le van bien las cosas, se cree que es él el que está haciendo su vida. Y cuando a la gente le van mal las cosas, se cree que es una víctima del destino. Y entre medias de los dos planes jugamos, ¿no? Entonces tú ves vídeos y te dicen, trastorno narcisista omnipotente, tú construyes tu vida, vas a hacer lo que tú quieras de ella, defínete a ti mismo. Delirante. Y la otra es, eres una pobre víctima del destino, no tienes nada que hacer. Dicen, no, hombre, no. La acción se va a producir a través de ti porque tú eres parte de la... Tu acción se va a producir como se florecen los almendros en primavera, sin ningún problema. El almendro no dice, voy a florecer. Claro, a él es primavera, le toca y lo hace. Entonces, cuando nosotros decidimos, en realidad le colgamos el marrón de la decisión a alguien. Generalmente suele ser... Mira, por ejemplo, habla mucho María del Camino de Santiago. ¿Por qué a la gente con trastorno de dirección en el árbol le recomendamos hacer el Camino de Santiago? Porque el Camino de Santiago le va a ofrecer una tranquilidad sobre su trastorno principal, que es no saber qué hacer. O no saber cómo hacerlo, o no saber dónde ir, o no saber cómo acertar. Todos estos son trastornos de dirección en el árbol. De repente tiene dirección, que es que va a Santiago. Llegar a Santiago da igual, pero lo importante es ir hacia Santiago. Y entonces de repente todo el sistema de qué tengo que hacer, a mí que se me ha perdido aquí, dice, pues se te ha perdido que vas a Santiago. ¿Qué pinto yo aquí? El camino de Santiago es lo que pintas. Entonces ya está clara la dirección. Y la gente que tiene un conflicto de dirección, como probablemente Mardía contaba en su época de qué hago yo aquí, cuál es mi rumbo, qué tengo que hacer, y de repente hizo el camino del Santiago y le dieron dirección. Y al apagarse el sistema neurótico que estaba despierto de qué tengo yo que hacer, porque le estaba cargando la responsabilidad a un yo inexistente, de repente ese yo ya no funciona porque le has dado la dirección marcada, ha aceptado el condicionamiento y de repente aparece la libertad. ¿Por qué aparece la libertad? Porque has aceptado el condicionamiento del camino, porque la voluntad del camino y la tuya es la misma. Si tú juegas al ajedrez, tú no dices, es que yo quiero mover el peón de otra manera. Tú no te sientes limitado por las normas del ajedrez. En el momento en que tú aceptas las normas del deporte, el baloncesto, yo juego al baloncesto, yo he entrenado de baloncesto muchísimos años, un deporte complicadísimo a nivel táctico. Pero tú no dices, estoy limitado por la defensa 1-3-1 en doble presión, ¿entiendes? No te planteas eso. Igual que no te planteas como actor que estás limitadísimo por el guión. Entonces, la identificación del yo con la voluntad para tener libertad es un delirio. Nosotros nos creemos o que lo hago yo, o que lo hago, o que lo hago porque lo hacen los demás, que es copiar a los demás, ¿no? Allá donde fueres, haz lo que vieres. Entonces dice, pues aquí, ¿qué hay que hacer? Dice, vamos, estamos en una fiesta, pues aquí, ¿qué hacen esto? Pues bailar, pues tú bailar. Para integrarte. Porque otra de las variaciones en el trastorno es que yo quiero ser yo mismo, pero quiero estar integrado. Si yo soy demasiado yo mismo, entonces soy raro. Como soy raro, no me integro.
Pero si yo quiero integrarme mucho, lo que tengo que hacer es copiar a los demás, uniformarme para formar parte del grupo. Pero si me uniformo, me pierdo. ¿Entendéis? Y este es el trastorno de las comunidades autónomas, que quieren ser España y autónomas a la vez. Y entonces algunas lo tienen bien integrado, en plan Asturias, que ellos son súper asturianos y se sienten además súper España. Y otros que no, que solo son España, como Madrid, que no es nada, ¿sabes? O que son, no, pues escolti. Niego la pertenencia. Y esto es un trastorno de identidad colectivo, que es que no quiero copiar a los demás porque mi acción se manifiesta por no ser como el otro. Ahí hay toros, pues yo no quiero toros. Ahí tiráis petardos, pues yo no tiro petardos. Allí sois no sé qué, pues yo soy lo contrario. Otra manera de tener la libertad es a través de la autoridad, de tener la acción, es identificar con que yo hago lo que me ha dicho un otro. Yo sigo a mi maestro. Mi maestro me dijo, haz sopa, y yo hago sopa. Le cargo el marrón al de arriba. No digo que ninguna de estas sean buenas ni malas. Digo que es como funciona la acción. ¿Sí? Yo digo, a mí me lo ha dicho mi maestro. Y ya está, es como me lo ha dicho mi padre. Pues tú lo obedeces. Y me lo ha dicho Dios, ya míratelo. pero tú crees que es un otro, crees que es una superioridad, o sea, una figura de autoridad que me lo dice, creo que es el grupo, que copio al grupo, ¿sí? O creo que es mi propia experiencia por los años, pero muchas veces la propia experiencia a veces está trastornada por los apegos y las aversiones, ¿sabes? Y entonces todos los perros son asquerosos, porque mi experiencia me lo dice, porque te han mordido 3 veces, claro, si les chillas cada vez que ves uno, pues te muerden. Entonces hay muchas veces que fiarme en mi propia experiencia no es sano porque yo me puedo ir a una cosa muy neurótica en mi propia experiencia. Sí, pero generalmente la gente toma las decisiones basándose en su propia experiencia, en la autoridad de un otro, en lo que hace el grupo, en un objetivo final. ¿Sí? Pues yo lo que quiero es ser rico. Entonces todo ya lo dispongo hacia un objetivo final. Y los objetivos finales, la sociedad los acepta como positivos o no. Ahora está muy bien ser rico. O sea, quiero decir, está muy bien visto querer ser rico, pero antes estaba fatalmente visto eso. Y por último es ¿a quién quiero ser yo? O sea, decido según quién quiero ser. Según lo que yo creo que soy o según lo que yo quiero que vean. Entonces, si soy traumatólogo y estoy en urgencias y me traen un infartado, le opero del fémur. Hay mucha gente que funciona así. Y te dice, no, yo es que soy muy seguro. Y dices, ya, pero es que no tienes ni puta idea de lo que vas a hacer. Que te hemos traído al acelerador de partículas. No, pero yo soy muy seguro, esto seguro que es... No tienes ni zorra idea. Lo que pasa es que él quiere ser seguro y se muestra siempre seguro. O es que soy muy tímido y no me atrevo. Pues deja de ser tímido. Que es que la autodefinición intenta manifestarse. Entonces la acción se produce porque quiero autorreafirmarme en mi idea de mí, o al contrario, porque quiero que no piensen de mí lo que temo ser. Y entonces voy de malota porque en realidad estoy dañadísima. Y no quiero parecer víctima. Oh. Esto es sobre todos los temas estos que te digo de la libertad, pero que en realidad la acción se produce, de verdad, la acción se produce sola y no hay agente. Todo lo demás son identificaciones que colocas como si fuera un pulpo transparente. Pero en realidad el mundo funciona solo y tú le crees que esto es de alguien o no. Tiempo para un par de preguntas más, disculpar, pero no, se, claro, se nos va el tiempo. Sí. Bueno, yo soy una persona que ha padecido problemas de ansiedad desde hace muchos años y curiosamente no he sido actor, pero para mí la época más relajada fue justamente cuando hacía la mili. ¿Por qué? Pues porque no tenía que decidir nada, ¿sabes? Me lo decían todo hecho y entonces para mí fue una época muy buena. Pero bueno, aparte de esto, lo que quería preguntar es que, claro, si consiguiésemos, que por eso hay personas que se dedican un poco a eso, ¿no? A hacernos ver cuál es nuestra misión en la vida. Porque si yo fuera capaz de saber mi rol, digamos, mi papel en la vida que me ha designado Dios o el universo, y yo fuera capaz de llevarlo a cabo,
esa coherencia, ¿no?, de saber mi misión y llevarla a cabo, claro, eso me daría mucha tranquilidad. ¿Cuántos mucha ¿Cuántos hermanos tienes por arriba? ¿Por arriba qué quieres decir? Que más mayores que tú. Ah, yo soy el tercero. Tengo De- dos por arriba. ¿Dos chicos? Un chico y una chica. ¿Cuánto más mayores que tú? Pues uno 3 años y otra 2. ¿Y tu papá era muy claro en sus direcciones o todo lo contrario? Mi padre era militar. Ya está. Es un niño que ha sido sobremandado. Padre militar muy mandón, habría que ver si la madre también era mandona o era sumisa al padre, pero una de las dos va a ser, con 2 hermanos por encima, lo suficientemente mayores como para tener mucha dominancia sobre él. ¿Qué ha pasado? Su sistema de decisión no ha tenido funcionamiento porque simplemente ha obedecido. Cuando llega un momento en que él es mayor y tiene que decidir por sí mismo y no tiene a nadie a quien obedecer, le entra una ansiedad culposa porque no sabe qué hacer para acertar, porque no tiene dirección. Entonces no hay un sitio donde él pueda ir a leer el guión. El problema es que a la hora de hacerle mayor no le enseñaron a hacerle mayor, le enseñaron a obedecer. Cuando no tiene a nadie a quien obedecer, le entra ansiedad. Es así de sencillo. Hola, buenas tardes. Como no hay tiempo, vamos a intentar ser lo más breves posibles. Quería plantearte un par de preguntitas. Mira, cuando has dicho lo de la voluntad y acción, que estén armonizadas para tener la paz, quería comentarte el tema de la coherencia, porque muchas veces dicen que es como una aplicación de estas ahora y tal y cual. Que, por ejemplo, si por ejemplo, ¿no?, que piensas, amas a todos los animales, no estás contra el maltrato animal, pero te los estás comiendo. Por ejemplo, ¿no?, incoherencias como esas que no te dan esa paz porque la voluntad no responde, o sea, tus acciones no responden a tu voluntad, lo que tú quisieras. Ese tema de la coherencia me parece bastante duro de roer y me gustaría ver si tuvieras alguna clave, algún personaje. Por otra parte, yo soy clown, he hecho mis monólogos y teatro imprevisto, que lo decides tú, el personaje. Entonces, en este sentido, quería puntualizar que sí que en realidad yo estoy convencida por mi experiencia y por lo que voy evolucionando y demás, que también hay una presencia, en este sentido, una presencia interna en cada uno de nosotros, que previamente, como venimos de casa, ha elegido todo y cada una de las experiencias que vamos a vivir en esta vida. Entonces, en este sentido, quería puntualizar un poquillo el que yo también soy taoísta. Yo también confío en que en cada momento vas a saber lo que tienes que hacer y la vida te lo va a poner muy claro si eres atento, estás atento. Pero sí que ante esa presencia interior que todos tenemos y que es esta la eterna, la que nunca muere y siempre viajará, y para eso estamos aquí, para evolucionar principalmente emocionalmente, que es esa presencia interna de cada uno la que elige cada experiencia que vivimos. Entonces, de lo que se trataría es de que, aunque ahí podemos delegar en el autor y en que todo pasa porque tiene que pasar conforme a la obra que estamos interpretando, pero que sí es también no la reacción, sino la responsabilidad ante cada una de las experiencias que vivimos para responder y no reaccionar, y sí confiar, como bien decías, en que voy a saber lo que tengo que hacer en cada momento. ¿Por qué? Porque mientras haya atención e intención, y sí que está ahí la inspiración y la intuición, la que va a dar esa respuesta en ese momento que necesitas, porque es esa propia presencia interior la que te la va a dar, pero no la buscamos en la mente y ahí no está. Entonces incluso dice un momento de silencio que aunque no te llegue la respuesta en el momento, te va a llegar de forma divina, porque es tu propia presencia la que te la va a dar. Mira, Es confiar un poquito también en ser el responsable de tu propio guión y la responsabilidad que tenemos cada uno de hacer justamente lo que creemos que tenemos que hacer. Aunque ya sabremos cómo hacerlo en cada momento, sin preocuparse de más, confiar. Es perfectamente útil probablemente para ti esa manera de pensar, y si te funciona está guay. Quiere decir, pero probablemente sea una compensación de haber sido víctima de pequeña. O sea, cuando tú has sido víctima de pequeña no quieres ser víctima, y para no ser víctima lo que haces es creer que lo has elegido todo. Porque ser víctima es un desastre, porque has sufrido siendo víctima, o has visto que tu mamá ha sido víctima, o que tu papá ha sido víctima, o que tú has sido víctima de lo que sea. Entonces, no quiero ser víctima, quiero ser responsable. Y entonces me monto un paradigma mental que no es ni menos ni más acertado que otro, en el que yo he elegido mi vida y he elegido todo,
precisamente para no ser víctima del destino. Entonces, si a ti te sirve, es perfectamente válido, porque la verdad en lo psicológico, o sea, todas las narrativas son ficticias. Entonces, coge la que sea más útil para ti. Y con respecto a las contradicciones del personaje, es que en teatro se considera que dice, no hagas un estereotipo. Un estereotipo es un personaje que no tiene profundidad, que no tiene complejidad. Y nosotros, seres humanos, aunque nos gustaría caracterizarnos con una etiqueta única y caracterizamos a los demás de, esta es una payasa, o este es gilipollas, y le ponemos el gilipollismo, ya queremos que esto lo tinta todo, ¿sí? La gente somos extraordinariamente complejos. Ya en lo consciente, pero es que en lo inconsciente somos muchísimo más complejos. Entonces somos múltiples personajes dentro de un personaje porque nosotros somos todas las personas que nos han influenciado dentro de nosotros en un diálogo. Si tus padres se han llevado fatal y eran distintos, tú estás roto por dentro con tu diálogo interno, uno contradiciendo al otro, uno diciendo levántate de la cama y otro quédate para que te vas a levantar. Y ese es tu diálogo interno. El diálogo interno es más contradictorio cuanto peores han sido tus modelos, peor armonizados han estado tus modelos. Entonces, nosotros tenemos perfectamente derecho a querer ser vegetarianos y comer animales. No pasa nada por vivir en la contradicción, no pasa nada. No pasa nada. Perdona que tu personaje sea contradictorio. No tienes paz porque no te perdonas. Si eres coherente, si tú consideras que la coherencia es poder hacer una cosa y la contraria. Porque la vida es que tú muchas veces a alguien, tú dices, es que te amo y te odio a la vez. Y dices, sí. Como a ti mismo. Tú a ti mismo te amas a muerte y te odias a muerte. Y no pasa nada. No pasa nada. That's okay. Es así la función. Ya. Adiós. Buenas noches. Perdón, una última cuestión de los online, que alguien quiere hacerse el árbol del karma contigo, ¿cómo te puede contactar? Sí. Eso es lo que... Pues ponen árbol del karma en el Google y sale. Perfecto. Fin.